neuronas engrama, que serían esas huellas físicas, esos cambios estructurales en conjuntos de neuronas organizadas en el encéfalo en las diferentes áreas necesarios para este aprendizaje. Para llamar a un conjunto de neuronas engrama, tienen que cumplir tres características. Tienen que activarse en el aprendizaje inicial, lo que vamos a llamar eventos de codificación de la memoria. Tienen además que cambiar físicamente, aquí se han activado solo, pero tienen que cambiar físicamente durante los procesos que llamaremos consolidación de la memoria, y tendrán que reactivarse en los procesos de recuperación. Como veis, la memoria tiene por tanto estas tres fases: codificación inicial, consolidación, recuperación. Pero ya que estamos, hay una cuarta fase en la memoria que es también muy importante, que es el olvido. Esta primera fase de codificación se debe exclusivamente a la excitación de neuronas. Y como ya nos había anticipado Hebb, la estimulación coordinada de determinadas neuronas va a hacer que se formen conjuntos de activación. La segunda fase sería la consolidación y se consigue a través de la repetición de la estimulación de las neuronas. En este caso sí que van a ser necesarios los procesos de plasticidad celular relacionados con los cambios estructurales. Y se ha visto que durante esa repetición la excitación de las neuronas es incluso 20 veces superior a la que estaba ocurriendo durante la codificación. Y también se sabe que esa repetición se puede dar de manera consciente, pues como cuando por ejemplo estamos leyendo, estamos intentando aprender un contenido, pero también cuando estamos fuera de línea, durante el sueño. Se da una activación, una repetición de la estimulación de estas neuronas que nos lleva a la consolidación. En la fase de recuperación, cuando traemos algo que teníamos guardado en la memoria de nuevo al presente, claro, el éxito de esa fase va a depender de cómo similar sea el contexto de recuperación al contexto que provocó, a la experiencia que provocó ese aprendizaje. Esto requiere de nuevo la estimulación de estas engrama, de estos conjuntos de neuronas conectadas, y lo que se ha visto es que por experimentos, otras técnicas más actuales de optogenética o quimiogenética, en los que se hace una estimulación inducida precisa de una determinada célula, se ha visto que se consigue parcialmente la recuperación de la memoria en ausencia del estímulo sensitivo, que sería el que debería traernos la memoria.